El tema que sigue es el equilibrio químico, ¿sí? Desde la química 2 ustedes vienen estudiándolo, o desde su química básica, ¿cierto? Y es cuando en una reacción química hay un proceso reversible. Allí el proceso reversible se muestra con la doble flecha, ¿cierto? A más B forma C más D, y asimismo C más D forma A más B. ¿Y cuándo se establece el equilibrio químico? Cuando la velocidad de formación de productos se iguala a la velocidad de formación de reactantes. Por eso se dice que el equilibrio químico es un equilibrio dinámico, ¿sí? Por la igualdad de velocidades. No hay un cambio espontáneo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? Ya que estamos en un equilibrio, es un sistema estacionario. Bien. Aquí en este tema vamos a hablar de una función termodinámica muy importante que se llama potencial químico. Fíjense ahí a la derecha del tablero. Potencial químico, que lo vamos a llamar μ, es la variación de la energía libre de Gibbs, ¿cierto? Vamos a definirlo matemáticamente como la variación de la energía libre de Gibbs respecto a las variaciones del número de moles I, por ejemplo, ¿sí? De una sustancia dada, manteniendo la temperatura, la presión y el número de J de moles constantes. Piensa en el número de moles de J constantes, ¿cierto? Puede ser el solvente de una reacción química, se puede aproximar a que el número de moles es constante, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la variación de la energía libre de Gibbs respecto a las variaciones del número de moles, respecto a las variaciones de la composición del sistema. Como pueden observar allí, la energía libre de Gibbs molar es el mismo potencial químico, ¿sí? Porque están en unidades de kilojoule sobre mol, de tal manera que vamos a definir así el potencial químico. La energía libre de Gibbs, que ustedes saben que es muy importante y que nos salió muchas veces en las funciones termodinámicas vistas en el tema anterior, pues lo vamos a seguir utilizando, ¿sí? Ahora, ¿qué es debajo de la reacción química? Una función de estado que me dice que la energía libre de Gibbs, como vimos allá en nuestras clases de funciones termodinámicas, es función de temperatura, también función de presión, y para esa reacción química en particular también es función de la variación de los moles en A y la variación de los moles B. De tal manera que entonces estamos diciendo que esa energía libre de Gibbs va a depender ahora de 4 términos. Y como ustedes aprendieron en sus videos anteriores, nosotros podemos describir esa función de estado a través de la diferencial total, que es la suma de las derivadas parciales, ¿sí? Hagámoslo. Entonces, ¿de qué depende la variación de la energía libre de Gibbs para esta reacción química? Cualquier variación infinitesimal es la variación de la energía libre de Gibbs con variaciones de temperatura, manteniendo presión, número de moles de A y número de moles de B constantes, porque está variando la temperatura, ¿cierto? Pero como ustedes pueden ver, la función de estado tiene 4 términos. 4 términos. Entonces es la suma de 4 derivadas parciales, ¿sí? Más la variación de la energía libre de Gibbs sobre la variación de presión, manteniendo temperatura, moles de A constantes y moles de B constantes, por variación de presión, ¿sí? Vamos 2 términos. Ahora, más la variación de la energía libre de Gibbs respecto a la variación de moles de A, más la variación de la energía libre de Gibbs del reactante B, manteniendo temperatura, presión y número de moles de A, constantes, porque están variando los moles de B, ¿sí? Entonces fíjense cómo a partir de mi función termodinámica, ¿cierto? Soy capaz entonces de describir una diferencial total que es la suma de las derivadas parciales. ¿Bien? Hasta ahí bien. Ahora, esa función de estado la podemos poner en términos de potencial químico. Fíjense que el potencial químico es la derivada parcial de la variación de la energía libre de Gibbs respecto a la variación en el número de moles. De tal manera que la energía libre de Gibbs, las variaciones infinitesimales de la energía libre de Gibbs, van a depender de temperatura, ¿cierto? De las variaciones de temperatura, variaciones de presión
y la derivada parcial de energía libre respecto al número de moles es el potencial químico. Pero dependiendo del número de sustancias que tengamos, entonces vamos a decir que va a ser la sumatoria, ¿cierto?, de el potencial químico determinado por la variación en el número de moles subido. Lo podemos expresar de esa manera, ¿cierto? ¿Y por qué la sumatoria? Pues aquí va a depender de A y B, pero si tenemos más reactantes de una reacción dada, lo podemos expresar como la sumatoria de el potencial químico de cada componente, bien, por la variación en el número de moles. ¿Vale? Entonces fíjense que respecto a las clases anteriores, en los videos del profesor Alejandro, veíamos que las variaciones de energía libre dependían de temperatura y presión, ¿cierto? Nos describía la función de estado hasta temperatura y presión. Ahora le estamos metiendo moles, ¿sí? Ahora la composición del sistema está variando, ¿sí? De tal manera que estamos describiendo el equilibrio químico en términos de una nueva función de estado, que es el potencial químico μ. μ. Bien, pero aquí hay una cierta aproximación y es que nosotros vamos a trabajar que las reacciones químicas, igual que las variaciones de fase, son a temperatura y vamos a decir en este caso una aproximación a temperatura y a presión constante. ¿Sí? Generalmente las reacciones son a temperatura constante, pero aquí vamos a utilizar la energía libre de Gibbs debido a que las reacciones químicas generalmente, en su mayoría de casos, se dan a presión constante, ¿sí? También hay reacciones químicas a volumen constante, pero lo más común es tener reacciones a presión constante, ¿sí? Y entonces cuando tenemos un equilibrio químico con, digamos, el condicionamiento que acabo de poner a temperatura y a presión constante, ¿qué me va a quedar? Que estas variaciones son iguales a cero y que por tanto cualquier variación de la energía libre de Gibbs, ¿sí?, es igual a la sumatoria del potencial químico por la variación en el número de moles, ¿sí? Y como es un potencial químico, esta sumatoria tan fea que me quedó, como es un potencial químico, ¿cierto?, que está en kilojoules sobre mol, y lo estoy multiplicando por el número de moles, entonces, como ven, esta variación de energía libre va a estar en términos de energía, en términos de kilojoules, ¿sí? Digamos que lo que estamos haciendo aquí es utilizar las herramientas de las funciones termodinámicas vistas las semanas anteriores, pero ahora aplicado a un sistema reversible, ¿sí?, aplicado a un equilibrio químico. Después vamos a utilizar nuevamente el potencial químico para llevarlo al equilibrio de fases, pero primero tenemos que ver todo lo del equilibrio químico. ¿Qué pasa? Esa función de estado de equilibrio químico es una función intensiva que para una sustancia pura el potencial químico no es más que la energía libre de Gibbs molar, ¿sí? Vamos a decir que el potencial químico es igual a la energía libre de Gibbs molar siempre que se trate de una sustancia pura. ¿Sí? Porque está en kilojoules sobre mol. Quiere decir que si yo voy a estudiar reacciones químicas a condiciones estándar o a condiciones de ATP, ¿cierto?, presión estándar, temperatura ambiente, esa energía libre de Gibbs molar, ¿sí?, no es más que la energía libre de Gibbs de formación que está en sus tablas, ¿cierto? Porque fíjense sus tablas, esa energía libre de Gibbs molar está en kilojoules sobre mol. De tal manera que en una sustancia pura ya estamos diciendo el potencial químico es igual a la energía libre de Gibbs molar, que es una propiedad intensiva y que, como mostramos allí a la derecha del tablero, ¿cierto?, se define como la derivada parcial de el cambio en la energía libre, ¿cierto?, respecto a las variaciones de el número de moles de una sustancia determinada, manteniendo temperatura, presión y otro componente de la reacción constantes. Es decir, solo se estudia la variación de la energía libre de Gibbs cuando cambia la composición de esa sustancia en particular. Entonces, esto no es más que una introducción
al equilibrio químico, ¿cierto? Aquí le metimos un poquito de termodinámica y también conocimos la función de estado potencial químico. En el próximo video vamos a ver cómo se aplica el potencial químico y de dónde vamos a sacar la constante de equilibrio termodinámica en términos, obviamente, del potencial químico, en términos de la energía libre de Gibbs, y vamos a sacar algunas relaciones fundamentales del equilibrio químico.